muchos años atrás le detectaron un cáncer en los ovarios. Cuando ya lo detectaron, tenía metástasis hasta los pulmones. Le dijeron a mi madre que ella estaba en la ciudad de Chicago y que la fueran a cuidar allá porque solamente le daban 2 meses, porque después de todo el tratamiento de radioterapia y quimioterapia había fracasado. Entonces dijeron que ella se iba a morir, estaba bien delgadita, ya no había esperanza. Pero mi madre, claro, con la fe que tenía en el Señor, porque ahora mi madre está en la presencia del Señor, invitó a unos hermanos de una iglesia que estaba enfrente del hospital. Entonces fueron a orar y ungieron con aceite. Entonces, bueno, Dios se glorificó de tal manera que Dios la sanó. Y oiga esto, mi hermana quedó embarazada y el cáncer lo tenía en uno de los ovarios. Y en el cáncer que tenía cáncer, el ovario que tenía cáncer, pues de esos ovarios, ahí pues ella pues quedó encinta. Bueno, nace la bebé. Hoy en día, después de 2 meses que le daban los médicos de vida, ahora esa niña tiene 32 años. Así que cuando en los médicos la ciencia dice 1 día, 2 meses, 1 mes, Dios tiene la última palabra. Así que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que, y mi hermana siempre está en chequeo y le dicen, y siempre los médicos dicen, bueno, la verdad que su caso ha sido objeto de investigaciones en la Universidad de San Francisco y en tantos otros lugares, porque dicen que es que no lo creen que es lo que pasó, pero realmente fue la mano del Señor. Y ella siempre ha dicho, el Señor lo hizo. Mi pregunta es, los que van a recibir un milagro en esta hora, ¿están dispuestos a confesar en cualquier momento, decir, Jesús lo hizo? Amén, hermanos. No le vaya a dar la gloria a nadie, que a la Virgencita, que al santo fulano, ¿verdad? Al santo Carlitos, no. Entonces, no, le vamos a dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorar al Señor con una alabanza y abramos nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo quien nos pueda ministrar en esta hora. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque estás en este lugar, Señor. Señor, porque esta noche vas a hacer cosas maravillosas. Porque vas a sanar heridas, mi Dios. Porque vas a levantar a los caídos, Padre. Porque vas a sanar cuerpos, mi Dios. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. ¿Lo cree? Dígale, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levante sus manos y su corazón al Señor. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Declárelo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Dígalo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Por qué no se pone en pie y alza sus manos al cielo para que ese milagro en su vida se haga realidad? Dígale: Señor, tú estás en este lugar y tu gloria está cayendo en este lugar, Padre. Y yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques mi corazón, que tú toques mi mente, que tú toques mi cuerpo, Señor.
Que tú vayas, Padre, hasta ese lugar, hasta esa cama donde está un hermano, hermana enferma, donde está un familiar enfermo, Señor. Yo clamo por mi hija, Padre, en el nombre de Jesús. Y está cayendo. Declárelo con fe. Su gloria sobre mí. La presencia de Dios está aquí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dígalo y adórele una vez más. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Declárelo con fe que la gloria del Señor está en este lugar, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí para sanarle. Su gloria está aquí para salvarle, para liberarle. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Declárelo solo con su voz. Dígale. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Adórele una vez más, dígale. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tú estás en este lugar, Señor. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Él es Jehová el que nos sana. Su gloria está aquí. Padre, te damos gracias porque eres tú quien hace estas obras preciosas. Eres tú quien sana los cuerpos, el que hace milagros. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Invitamos, Señor, a que seas tú interviniendo, Señor, en la vida de cada uno, y aún en aquellos seres queridos, amigos o familiares que están fuera del país, en el interior de la República, están en la cama de un hospital o están en casa. Señor, en este momento pedimos, para gloria de tu nombre, Señor, para que muchos crean que tú, Señor, si puedes hacer un milagro de sanidad física, puedes hacer milagros más grandes, como es el cambio de un corazón. Señor, te pido que seas tú bendiciendo al que está, mi Dios, pasando por estos problemas. En el bello nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Abra su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer en esta hora dos casos. Uno de sanidad y el otro es un caso de un milagro. Podemos nosotros notar que en la vida existen enfermedades que son graves y otras muy, pero muy graves. Y este es el caso que vamos a leer. Capítulo 5 de Marcos, versículo 21 dice así:
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se lo diese de comer. Señor, gracias por esta palabra. Las enfermedades forman parte de la raza humana. Como dije, algunos casos son graves y otros muy graves. Es por eso que quiero hablar, hermanos, sobre esa asistencia maravillosa cuando ya la ciencia médica ya no puede hacer nada, como el caso de esta mujer. Dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada, y antes le iba peor. De igual manera, hoy en día, los límites de la ciencia, del conocimiento humano, tienen sus barreras. Pero cuando el hombre termina, Dios comienza. Cuando no tenemos posibilidades en nuestra vida, Dios tiene muchas posibilidades. Y la posibilidad que está a nuestro alcance es a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que acerca a la vida del ser humano la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy en día tenemos la consolación, y la consolación del Espíritu puede manifestarse a través de una sanidad. Es por eso que hablamos en esta hora bajo el tema el Espíritu Santo y la sanidad. En primer lugar, quiero que veamos por lo menos 3 cosas fundamentales. Veamos la importancia de conocer y enfocar la fe en Jesús como nuestro Salvador. En la lectura que hemos tenido, tanto en el caso de Jairo como en el caso de la mujer de flujo de sangre, los dos tenían un enfoque muy claro acerca de quién es Jesús y la capacidad que tenía Jesús para ser sano. Esto, hermanos, nos lleva a hacer un breve análisis, porque a lo largo de la Biblia encontramos que Dios realmente desea que usted y yo tengamos salud. Por ejemplo, hermanos, lo podemos
lo podemos ver a través de la prescripción que Dios da a través de los buenos hábitos alimenticios que encontramos en el Antiguo Testamento. Si usted quiere hacer alguna investigación, por ejemplo, del libro de Levíticos, esto se lo dejo para que usted lo haga en casa, acerca de los alimentos que el Señor determinó, que son, como le dice en la Biblia, alimentos limpios, y los que no son limpios, porque son los que son comestibles o los que son saludables. Hoy en día consumimos cualquier cosa y por eso nos enfermamos, ¿sí o no? Entonces, por eso que cuando Dios determina los límites en cuanto a la alimentación es para que nuestro cuerpo no se enferme. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que la grasa, por ejemplo, de los animales tenía que ser quemada y luego la carne tenía que ser disfrutada en el caso cuando eran sacrificios que se podía compartir con el oferente y otra parte en el sacrificio, pero ya era sin grasa. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? La grasa es la que comemos y la carne es la que dejamos, hermanos. Entonces después tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas con las arterias, tenemos una cantidad de problemas en otras áreas de nuestro organismo. Por eso que cuando vemos estas prescripciones desde el punto de vista de los buenos hábitos alimenticios, es porque Dios, hermanos, ya sabía que, hermanos, nos podíamos nosotros enfermar. Y antes que la ciencia pudiese descubrir todas estas cosas, por eso Dios lo dejó en carácter de mandamiento. Por ejemplo, también vemos el deseo de Dios que usted y yo tengamos salud cuando el Señor indica los buenos hábitos higiénicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era obligatorio que la persona se lavara 7 veces. Y no era una cuestión ceremonial, sino que era un mandamiento. ¿Por qué? Dios sabía acerca de los parásitos, sabía de los microorganismos y por eso es necesario lavarse bien las manos. Entonces, más adelante, por supuesto, la ciencia descubre, ¿verdad?, todos los microorganismos y que son patógenos y por eso la recomendación de lavarnos las manos hoy en día. Entonces, ¿por qué Dios dejó esas indicaciones? Estoy hablando uno de tantos ejemplos, es porque Dios desea nuestra buena salud. Pero también Dios desea nuestra buena salud al dejar, hermanos, por ejemplo, las plantas y otros elementos o recursos que nos ayudan a la buena salud. De hecho, encontramos en la Biblia que habla y su hoja dice será para medicina. Por ejemplo, ¿de dónde sacan la aspirina? La aspirina viene de la corteza del cortés blanco. De ahí la extraen. Por supuesto, usted puede agarrar la corteza del cortés blanco, puede hervir esa corteza, pero claro, para el efecto tiene que tomarse unos 3 galones de esa agüita. Mejor ahora la compra ya condensada. Entonces, pero ¿por qué? ¿Quién dejó eso ahí? Lo dejó Dios. Así podemos hablar, hermanos, de tantas bondades que Dios ha dejado en la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto iba a ser importante para nuestra vida. Ahora bien, hay un problema y es el mal enfoque de muchas personas que impiden el ser sanados, que impiden que el poder de Dios venga sobre su vida. Aunque Dios ha dejado todas estas cosas buenas, pero hay personas que en su, digamos, incredulidad y en su rebeldía buscan otros recursos. Y quiero mencionarles 2, hermanos, que muchos ocupan y que esto sirve de un impedimento para que Dios haga un milagro. Ya que todos queremos un milagro de Dios, una obra de sanidad. Por ejemplo, hay algunos que acuden a la brujería. Y esto, hermanos, es común en todos los pueblos, en todas las naciones, otros más que otros. Entonces vemos que hay gente que se mete en la brujería para encontrar una respuesta a sus problemas de salud. Entonces dijo el Señor, no podéis servir a 2 señores a la vez. No podemos estar, hermanos, acudiendo en este caso a Satanás y acudiendo a Dios. Porque el único que realmente sana es Dios. Satanás no sana, hermanos. Esa es una trampa, es un engaño lo que él hace. Porque la sanidad y los milagros son hermanos, obras de Dios mismo. Otros acuden, por ejemplo, a la santería. ¿Cuántos, por ejemplo, le piden a los santos que los sanen? Y quiero decir una cosa. Cualquier ser humano que en X época existió, cuando esa persona muere, la persona va a un lugar o a otro lugar, al cielo o al infierno. Y como el ser humano no es omnipresente ni omnisciente, por eso no puede escuchar a ninguna persona que está en esta tierra.
Por ejemplo, alguien que pueda pedir, por ejemplo, quiere pedir un milagro, no le escucha. ¿Sabe por qué? Porque la persona está o en el cielo o está en el infierno y no puede escuchar. El único que puede escuchar y está en todo lugar y tiene todo el poder es Dios. Entonces, cuando hay alguien que está buscando a través de la santería, tratando de encontrar una respuesta a su salud, entonces impide que Dios haga un milagro. Por eso que es fundamental que estas cosas sean desechadas. De ahí entonces la necesidad de enfocarnos únicamente en nuestra fe en Jesús, porque Él es la clave para la sanidad. Vemos aquí, en el caso de esta mujer, ella decía, si tan solamente tocase su manto, no los mantos. O sea, está hablando ella que su enfoque era muy claro, era la persona de Jesús. ¿Qué pasó con Jairo? Él fue a buscar a Jesús. Si nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en Cristo, entonces vamos a encontrar una respuesta. Pero también otras personas se equivocan porque se enfocan en sí mismos. No se enfocan en la brujería ni en la santería, pero se enfocan en sus buenas obras o en la buena persona que es. Y algunos dicen, es que yo merezco ser sano porque yo nunca he hecho nada malo. O por las buenas obras que yo he realizado. He ayudado a muchas personas, he tratado de hacerle bien al prójimo. Y creo que eso me ayuda delante de los ojos de Dios, porque algunos están acostumbrados a acumular puntos o millas y las quieren canjear. Hermano, las obras no son canjeables. Nosotros vamos a hacer obras por amor a las personas, pero los milagros solamente se obtienen gratuitamente por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vemos acá que esta mujer dice, si tan solamente tocase su manto. De ahí entonces, hermanos, ¿cómo es que esta mujer, y en el caso de Jairo, por qué buscaron a Jesús? Sencillamente porque ellos se expusieron al conocimiento de la palabra de Dios. Para hacer un enfoque exclusivo en Cristo, yo tengo que conocer la palabra, porque la Biblia dice, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra, Jairo se enfocó, cuando escuchó de Cristo. Cuando esta mujer, dice la palabra, dice, cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, se enfocó en Cristo. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante reunirnos en los hogares para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. De ahí, entonces, en el caso de Jairo, dice la Biblia que Jairo, cuando él tenía ese conocimiento de Cristo, se postró y le dijo al Señor, ven y pon las manos sobre ella para que sea, fíjense bien, salva, porque la niña se estaba muriendo. Ya era algo que no tenía retroceso. Pero en el caso de la mujer, en este caso, ella dijo, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás. El conocimiento nos acerca a Cristo. De ahí que entonces la importancia de la fe en Jesús. ¿En qué sentido, hermanos? No es solamente en el hecho de que Cristo existió, sino hay que enfocar la fe, como Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. El enfoque tiene que estar exclusivamente en Jesús para recibir un milagro. No se enfoque en sí mismo, en sus buenas obras, en la buena persona que es. No se enfoque en otras ideas religiosas, enfóquese en Cristo. En este caso, vamos a enfocarnos que Jesús es Dios. Dice que, ¿por qué Jairo se postró? Porque estaba reconociendo que Jesús no solamente era un hombre, sino que era Dios hecho hombre. Entonces, por eso vemos el caso típico de Judas Iscariote. Cuando Jesús resucitó, recuerden que Tomás entró en una etapa de duda. Y él empezó realmente a cuestionar muchas cosas, como hoy en día muchos hermanos de Cristo empiezan a cuestionar, se preguntan, Tomás decía, si no metiese mi dedo, si no meto mi dedo en su costado y en sus manos, yo no creeré. Entonces cuando Jesús resucita, y resucita con un cuerpo glorificado y con las marcas en su cuerpo, en el capítulo 20 de Juan, versículo 27, dice la Biblia, y luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, oiga esto, y Dios mío. La fe le fue restaurada en forma completa. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Saber que Jesús es Dios. Y como Él es Dios, Él lo puede hacer. Entonces, no es como lo dicen otras personas, que es un religioso o un personaje histórico, no, o un profeta. No, Jesús es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, de eso tenían ellos en el caso de Jairo y esta mujer. Pero también el enfoque de la fe, tenemos que estar claros en cuanto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 53, ahí la Biblia nos explica que la provisión, yo tengo que enfocar mi fe en la provisión que Jesús hizo de sanidad por medio de su muerte en la cruz. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, oiga esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga de tantos latigazos, no habla de llagas en forma plural, sino una llaga. ¿Por qué? Después de tantos latigazos solamente quedó una llaga en su espalda. Ahí fue el pago para que usted y yo tengamos salud hoy en día. Por eso dice acá la Escritura con mucha claridad. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Así como Cristo llevó su pecado y mi pecado, también en su cuerpo llevó todas las clases de enfermedades que usted se pueda imaginar. Aún las que vienen en el futuro, las nuevas que han de aparecer. Pero está la certeza que la obra de Cristo es realmente la medicina, porque dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, una cancelación total de esa enfermedad. Cuando Dios hace un milagro o hace una sanidad, la persona queda curada. No es que le repite después de 2 meses, no, es total. Además de eso, por eso yo tengo que enfocarme que Jesús ya hizo la obra en la cruz para que yo tenga salud. Pero también yo tengo que enfocar mi fe en Jesús, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué algunos no reciben esos milagros, esos toques divinos de parte de Dios? Sencillamente porque todavía tienen ese bagaje de la religiosidad. Algunos yo les he oído decir, le voy a pedir a mi madrecita, a mi abuelita, que interceda por mí delante de Dios. Miren, ningún ser humano, ningún santo, y lo voy a decir con todo respeto y con todo amor, ni la Virgen María puede ser intercesora. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. La Virgen María, una mujer ejemplar, una mujer, tantas cosas lindas que habla la Biblia acerca de ella. Fue una mujer pentecostal, una mujer que estuvo en el día de Pentecostés. De hecho Jesús tuvo cuidado de ella, aun cuando él estaba en la muerte, cuando le dijo a Juan, he ahí tu madre. Entonces, pero ella no es intercesora, porque la Biblia no dice en ninguna parte que ella es intercesora. El único, como dice acá, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces, si hay alguien que todavía tiene ese bagaje de la religiosidad, debe de desecharla, porque si usted no la desecha, Dios no va a glorificarse en un milagro sobre su vida. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice.
Entonces, si la Biblia lo dice, yo tengo que creerlo. No hay otro mediador, solo hay un mediador. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, no por otras personas. Otra razón importante, ¿por qué poner la fe en Jesús? Porque Jesús nos ama, hermanos. Jesús nos ama y Él conoce nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando usted está sufriendo un caso, un problema de salud, hermanos, mire, usted cree que Dios no se conduele de lo que está sucediendo. Recordemos cuando Jesús llega donde estaba Lázaro y él ya había muerto. Y dice, Jesús profundamente conmovido fue al sepulcro. Y dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? No por Lázaro, sino que lloró por el dolor que causa la muerte. Y la muerte vino a ser un resultado de un problema de salud, porque había estado enfermo, dice la Biblia. Entonces la enfermedad lo llevó a la muerte. Y Jesús lloró porque Dios no quiere que el ser humano sufra. Entonces, la enfermedad vino como un efecto del pecado original de nuestros primeros padres, y por cuanto el pecado pasó a todos los hombres, también pasó a todos los hombres las consecuencias, y entre ellas está la enfermedad. Entonces, pero Cristo apareció, ¿para qué? Para deshacer, dice la Biblia, las obras del diablo. Entonces, cuando Jesús llega a esa tumba, dice, profundamente conmovido, llegó al sepulcro de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Ahí vemos la compasión de Dios. Hermanos, cuando usted está sufriendo, usted está enfermo, Dios tiene compasión. En Mateo capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús tuvo compasión de ellos y por eso los sanó. Le digo una cosa, Dios tiene compasión de usted, Dios tiene compasión de mí, tiene compasión de los demás. Y si Él tiene compasión, el amor de Dios se extiende a través de un milagro de sanidad también. Además de eso, ¿por qué debo de enfocar mi fe en Cristo como lo hizo Jairo y como lo hizo esta mujer? Porque Jesús, oiga esto, apareció para deshacer las obras del diablo. Es lo que dice Hechos 10:38. El Espíritu Santo, en otras palabras, es el ejecutor de la obra expiatoria de Cristo en la cruz para ministrar nuestra vida, ministrar perdón, ministrar liberación, para ministrar la sanidad, para ministrar los milagros. El Espíritu Santo es el ejecutor. Así como el Espíritu Santo engendró en el vientre de la Virgen María el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo lo formó, así también el Espíritu Santo es el que toca los cuerpos hoy en día por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué espera el Espíritu Santo para actuar? Que usted y yo creamos que Jesús hizo esa obra en la cruz. Y cuando yo lo creo, lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo interviene en nuestra vida. Pero si el Espíritu Santo mira, porque sabe que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo sabe sus pensamientos. El Espíritu Santo sabe cuáles son las ideas que usted tiene. Quizás algunos quieren sanidad, pero han estado anteriormente en la santería y nunca le han pedido perdón a Dios por haberse metido en eso. Pregunto, ¿usted se ha arrepentido de corazón porque fue a los santos a pedirles un milagro y algunos los puso de cabeza? Eso es pecado. ¿Alguna vez usted pidió un milagro a la Virgen María? Eso no es correcto. Los milagros se le piden a Dios y cualquier otra cosa es pecado. Si usted acudió, hermanos, a cualquier otro tipo de métodos, aún hasta la brujería, y usted dijo, bueno, voy a ir a tal lugar para que me han dado algunas agüitas y otras hierbas y todo, algo conjurado, eso se llama hechicería. La pregunta es, ¿usted ya le pidió perdón a él o todavía sigue creyendo en eso? El Espíritu Santo, como Él es Dios y Él sabe, si usted no renuncia a eso y se enfoca exclusivamente en Cristo, entonces el Espíritu Santo no puede actuar. Porque el Espíritu Santo va a actuar siempre en base a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, nuestro Salvador. Entonces, en segundo lugar, no solamente es, hermano, importante reconocer y enfocar nuestra fe en Cristo, sino que es importante tener un deseo profundo de ser sano. Fíjese qué interesante. Tanto Jairo como esta mujer tenían un deseo de ser sano. Pero es una pregunta que muchas personas se han hecho. ¿Acaso una persona enferma no necesita ser sano?
no todos. Por ejemplo, ustedes saben que existe un problema que se conoce como la hipocondría. Básicamente esa persona no quiere ser sano. ¿Por qué? Porque la enfermedad la ocupa para manipular la voluntad de otras personas, para manejar a esa vida y también para ser el centro de atención de otras personas. Yo me recuerdo el caso de un niño, ahora pues ya ha de ser un hombre. Me recuerdo que estábamos en Metro Sur, estábamos cenando con un misionero y llegó este muchacho con los pies completamente torcidos y empezó a pedir algo de comer o dinero. Y entonces yo le iba a dar dinero y entonces me dijo esta persona, no le des dinero, me dijo. Entonces después le pregunté un poquito más tarde, ¿por qué? A este niño yo le ofrecí pagarle todas las operaciones que necesitase para la restauración de sus pies. Le iba a dar casa, le iba a dar todo. Y no quiso. Y me dijo, prefiero estar así porque esto me trae dinero a mis manos. ¿Se da cuenta? Hay algunas personas que no quieren ser sanos, porque de esa manera atraen la lástima de otros. Y esto se convierte hasta en negocio. Entonces, a esas personas Dios no las va a sanar. Entonces, este caso de Jairo y de esta mujer, ellos realmente querían. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, Jairo se muestra por su esfuerzo de llegar donde estaba Jesús. O sea, llegó donde estaba Jesús. Y no solamente eso, sino se muestra por el amor a su hija. Su hija estaba agonizando. O sea, fue un SOS. Era algo urgente. Se acerca. Entonces había un verdadero deseo. En el caso de la mujer de flujo de sangre, se muestra el deseo al agotar todos los recursos. Dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. O sea que ella invirtió porque ella tenía un buen deseo de la salud. Muy probablemente vendió su casa, perdió muchas propiedades para buscar una solución en su cuerpo porque tenía deseo de ser sana, pero también se muestra al ver la oportunidad cuando encuentra a Jesús y se acerca donde está Jesús. Por eso miramos que ellos dos tenían el deseo de ser sanos. ¿Cuántos quieren ser sanos, hermanos? Entonces es importante que hagamos una evaluación de cuál es la intención de nuestro corazón. Si nosotros queremos ser sanos, por eso Jesús muchas veces a los enfermos les preguntó, ¿qué quieres que yo os haga? Fíjense bien, ¿qué quieres? Y ellos decían, que reciba la vista, que me limpie de la lepra. Y Jesús los tocaba y decía, quiero ser limpio. Cuando usted quiere, Dios quiere también. En tercer lugar, no solamente es importante conocer y enfocar nuestra mirada exclusivamente en Jesús, no solamente es importante tener un deseo profundo, pero profundo de la sanidad, sino también es importante desafiar la enfermedad por la fe en Jesús. Estos dos casos son muy interesantes. Ellos desafiaron la enfermedad a través de la fe. En el caso de la mujer, por ejemplo, ella tuvo varios obstáculos. Entre esos obstáculos tenemos, por ejemplo, los intentos y los fracasos que tuvo en tratar de resolver su problema de salud. El dinero, buscó la medicina tiene sus límites, pero ella, a pesar de esos obstáculos, ella siguió adelante. O sea, no solamente ella tuvo esos obstáculos, sino también los prejuicios sociales. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades hemorrágicas, según las indicaciones que encontramos en el libro de Levíticos, una persona así tenía que estar en cuarentena y no en un lugar público, no donde había gente, porque en aquel momento pues tenía hasta que los sacerdotes tenían varias funciones. Una de ellas era como un promotor de salud pública. Ellos evaluaban si este caso ya había sido sanado para luego integrarse a la sociedad. Ella tenía que estar en cuarentena, pero ella no estaba en cuarentena, se mete en el grupo donde una multitud apretaba a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces había una barrera para ella. Entonces, si ella hubiese, hermano, dicho, no, es que yo no merezco acercarme porque realmente me pueden rechazar, hay un prejuicio.
se van a dar cuenta que yo tengo una palidez. 12 años, piense, 12 años de hemorragia. Eso inmediatamente se puede notar en su rostro, en la palidez, una persona muy frágil, muy delgada. Entonces se le nota que es una persona enferma. Probablemente un sacerdote o un promotor de la salud pública en aquel entonces le hubiera preguntado: mujer, ¿qué tienes? Si él la hubiese interpelado, probablemente le dicho: ahora tienes que estar allá en cuarentena y tienes que irte en aquel sector donde están destinados los enfermos. Entonces había un prejuicio para que ella no estuviese en un grupo. Había otro obstáculo, y eran las complicaciones de su estado de salud, porque dice la Biblia: antes le iba peor. Yo sé que hay momentos así, hermano, que las cosas en lugar de mejorar empeoran. Y, o sea, eso es ya un mensaje de ¿qué cosa? Un mensaje de muerte. Cuando las cosas se van complicando, usted hizo ya lo que pudo, la ciencia hizo lo que pudo. Además de eso, hay un rechazo de los demás para que usted no reciba la bendición, y a la vez se complica su caso. Entonces había esos obstáculos, y no solo eso, sino la multitud en sí que rodeaba a Cristo era una barrera. Una mujer frágil, ¿cómo podía acercarse y hacer a un lado? Especialmente en aquel entonces, cuando la mujer, dentro de esas culturas, no era tomada muy en cuenta. Entonces, y una mujer enferma, y abrirse brecha entre la multitud que apretaba a Cristo, porque así lo dice en la porción que hemos leído. Entonces, hermano, eran obstáculos. Hoy en día, de igual manera, existen barreras religiosas. Por ejemplo, dicen algunos: no, en la religión de mis padres, en esa yo voy a morir. Existen prejuicios sociales, de discriminación también. La insensibilidad de los hombres son barreras. Pero esta mujer dijo: no, es que yo lo que quiero es un milagro. Yo le quiero decir una cosa: aquí no es cuestión de religión, aquí es cuestión de un milagro que necesitamos por parte del Señor. ¿Cuánta gente anda peleándose por cuestiones de religión? Hermano, es que el que hace los milagros es Cristo, no es la religión. Hermano, la iglesia cristiana Josué no hace milagros. Quien hace los milagros es nuestro Señor Jesús. Es el poder de su palabra. El Espíritu Santo es el que obra en la vida de todos nosotros. Entonces, ahí está la clave, enfocado. Pero a pesar de esos obstáculos, ¿qué hizo esta mujer? Ella desafió estos obstáculos. ¿Cómo? Fíjense bien, dice el versículo 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y vean por qué causa lo hizo. Versículo 28. Porque decía: si tan solamente tocase su manto, seré salva. Vea esto. Esta mujer, en casa, en la calle, en cualquier lugar, ella andaba hablando sola. Cuando usted habla solo, algo dice: ¿qué pasa con esta persona? Pero ella decía, dice aquí, porque decía, o sea que no es que lo pensaba, lo decía: si tan solamente tocase su manto, seré sana. Si tan solamente tocase su manto, seré sana. Ella lo empezó a confesar. ¿No es eso lo que dice la Biblia acerca de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ella lo empezaba a confesar, hermano, porque lo que ella creyó lo estaba confesando. Y por esa confesión que ella hacía en privado, hizo que la fe se fortaleciese. La Biblia dice que, hermano, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cuando usted confiesa la verdad de Cristo, que Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario y murió también para perdonarme y también para sanarme de toda mi dolencia, y usted lo confiesa con sus labios, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillamente acercarse hacia Cristo. Entonces, esta mujer, en otras palabras, desafió los obstáculos de sus intentos fracasados, de los prejuicios sociales, venció el obstáculo de las complicaciones de su estado de salud y de las barreras humanas, pero ella la desafió. La pregunta es: ¿cuántos están dispuestos en esta hora a desafiar su enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo? Y decir: no importa cómo esté, a pesar que las cosas se están complicando, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hay que desafiarlo a través de la fe. Pero el caso de Jairo es aún más crítico. ¿Por qué? Porque los obstáculos que vemos en él es que
no hizo caso al estado agónico de su hija. La mujer de flujo de sangre tenía 12 años de enfermedad, pero no estaba agonizando. La hija de Jairo de 12 años sí. Y la persona que está en agonía está al borde de la muerte. O sea, él estaba no solo desafiando la enfermedad, estaba desafiando la muerte. Otro obstáculo fue el camino a Jesús. Porque cuando llega donde está Jesús, mire, cuando existe un caso urgente, el tiempo, hermanos, es oro. Usted no quiere que nada suceda en el camino. Cuando usted va a emergencia a un hospital, yo tuve muchos casos así, personales, hermano. Perdón. No tenía problemas con el síndrome de Meniere. Tenía que irme directo al hospital, después de estar vomitando intensamente hasta que quedaba casi desmayado. Tenía que ir al hospital y uno no quería que nadie se le atravesara. Y algunas veces el tráfico. Y mire, yo me pongo en los zapatos de Jairo, porque su hija estaba agonizando, primero. Luego, el tiempo que se tardó él de ir donde Jesús, el camino a Jesús, era otro obstáculo. Jesús accede a ir a la casa. Pero, hermano, ya viene Jesús con Jairo a la casa para sanar a su hija. Y de repente sale una mujer ahí que le toca el borde del vestido al Señor. Si yo hubiera estado ahí, hermano, le hubiera dicho a esta mujer: no me atrasen a Jesús, no me lo detengan. Este es código 1. ¿Ah? Código 1. Y esta mujer me está deteniendo a Jesús. Hermano, póngase en los zapatos de Jairo. Pero aquí vemos como este hombre estaba caminando en fe, estaba desafiando aún lo imposible. Es más, cuando toca a Jesús, esta mujer, Jesús se detiene y pregunta, dice, ¿todo bien, Señor? ¿Quién me ha tocado? Y nadie respondía. Silencio. Tiempo. ¿Quién me ha tocado? Más tiempo. ¿Quién me ha tocado? Más tiempo. Sale una mujer por ahí, yo, Señor, y le contó por qué causa. O sea, ella empezó a decir por qué causa. Señor, tenía esto y lo demás. O sea, le empezó a contar todo su diagnóstico, todo lo que había pasado, y el tiempo estaba corriendo, hermano. El tiempo estaba corriendo. Y después Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En ese momento, cuando él estaba hablando, llega la noticia a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto. Era como para uno decepcionarse, decir: qué obstáculos estos. La verdad que yo no sé por qué me entretuvieron a Jesús. La noticia de la muerte. Pero cuando Jesús oyó eso, le dijo a Jairo: no temas. En otras palabras, desafía la muerte. No temas, cree solamente. Y Jairo, hermanos, ese hombre empieza a caminar en otro nivel de fe. Porque ya no era un problema de enfermedad, era un problema de muerte. Eso es otro rollo, hermanos. Entonces ya no era una sanidad lo que se necesitaba, sino que era un milagro. Y entonces, cuando Jesús llega cerca de la casa, ¿sabe qué es lo que hizo? Bueno, cuando vio que todos estaban llorando, y dice: ¿por qué hacen tanto alboroto? La niña no está muerta, ella duerme. Y se empezaron a burlar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Para que Jairo se diera cuenta que tenía un montón de incrédulos en esa casa llorando. Y Jesús los sacó a todos ellos. Piense por un momento cómo usted se hubiese sentido. Que lo saquen donde usted ha llegado a darle palabras de consuelo a alguien. La gente habría dicho: qué falta de respeto la de Jesús. Si nosotros hemos venido a darle consolación, pero el corazón era incredulidad. Y como Dios no puede hacer milagros donde hay incredulidad, hermano.
Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret y en otros lugares, dice la Biblia, por causa de la incredulidad. Entonces, hermano, si queremos que Dios haga algo, yo le hago una pregunta en este momento. ¿Está usted dispuesto a desafiar, en este caso, una cosa peor, hermano? Mire, peor que una enfermedad. Estamos hablando de muerte. Y no solamente el caso de una muerte física, sino tal vez la muerte de las emociones o de un sentimiento de amor, por ejemplo. Y usted dice, yo ya no quiero a mi esposo o a mi esposa, aborrezco a alguien. Pues Dios lo puede resucitar, hermanos. Dios le puede devolver el amor que se perdió, la fe que se ha extinguido, la salud que ya no tiene, la vida que ya no tiene ese cuerpo. Entonces Jesús lo desafía a Jairo. Por eso Jairo empezó, cuando él empieza a caminar, cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente, que es cada vez que él daba un paso hacia su casa, estaba desafiando a la muerte. Y lo empieza a desafiar en el nombre de Jesús. Y Jesús va conmigo, Él es el que va a hacer la obra. Pero también usted y yo tenemos que desafiar esos casos, desligándonos de la influencia de incredulidad. Pregunto, ¿qué es lo que le produce a usted incredulidad? Jesús sacó a todos los incrédulos, la mala influencia la sacó de ahí. ¿Por qué? Porque muchos obstáculos hay ahora en día. Si usted tiene, por ejemplo, libros esotéricos que hablan en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la palabra, saque esa basura. Usted, hermano, tiene amistades que lo único que hacen es burlarse de Cristo y usted le está oyendo esas burlas, esas blasfemias. Apártese de eso. ¿Qué cosas ahora, hoy en día, qué cosas, yo le hago esa pregunta ahora, qué cosas están influyendo en su fe y le están dañando la convicción que le va a traer vida? Pero Jairo lo desafió y Jairo consintió. Jesús sacó y Jairo dijo, amén. ¿Cuántos están dispuestos a sacar toda la mala influencia? ¿Cuáles fueron los resultados? Y con esto termino. ¿Cuáles fueron los resultados? En el caso de la mujer, como desafió la enfermedad por la fe en Cristo, ella fue sana. Dice que en el instante, dice la palabra en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el caso de Jairo, Jesús le dice a la niña, Talita Kumi, es en arameo, niña, a ti te digo, levántate. Mire, hermano, las dos veces que Jesús, por lo menos en los evangelios, que está escrito, claro, Él lo hizo en más oportunidades, pero lo que está escrito, dos veces Jesús ocupó el arameo. Uno, cuando estaba en la cruz del Calvario, lama, lama, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la segunda vez, cuando dijo, Talita Kumi, en las dos oportunidades, desafiando a la muerte. Y Jesús le toma de la mano. Cuando la toma con fuerza. En el griego eso significa, la tomó con fuerza. A ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña se levantó. Y como tenía hambre, Jesús sabía que tenía hambre, denle de comer. Qué hermoso, ¿no? Entonces los dos desafiaron. Una recibió sanidad y Jairo, que quería una sanidad, pero Jesús le dio un milagro. Así que en cualquier caso, Jesús siempre es glorificado. Yo tengo tres preguntas y con esto concluyo. Tengo tres preguntas. ¿Está usted dispuesto a poner su fe exclusivamente en Jesús? Lo cual significa en renunciar a la falsedad y a nuestras obras. Segunda pregunta, ¿desea con todo su corazón ser sano y no hay una doble cara, un doble propósito? Tercer pregunta, ¿está dispuesto a desafiar la enfermedad por la fe en la muerte del Señor Jesucristo, la cual nos da la victoria? Si usted cree que Jesús es el único, y Cristo pagó por su salud en la cruz del Calvario, hoy puede recibir un milagro de parte del Señor o una sanidad. Sea cual sea, para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar. Y la oración de fe, ese paso de fe que usted va a hacer, es lo que hará que el milagro que Dios ha preparado, usted lo pueda recibir. Pero antes de orar por los enfermos, mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados,
quisiera preguntar, especialmente para aquellas personas que necesitan un milagro de carácter espiritual, que puedan decir, sí, yo quiero que Dios me sane mi alma, cambie mi corazón. Yo le quiero decir esto, el milagro espiritual es de mayor calidad que un milagro físico, porque el milagro espiritual lo lleva a la vida eterna. El milagro físico solamente es para la vida en esta tierra. Estimado amigo, estimada amiga, la sangre que Jesús derramó en la cruz le perdona todos los pecados, y ese es el mayor de los milagros. Usted pasa de muerte a vida y Jesús lo hace gratuitamente. Pero ¿qué necesita hacer usted? Dos cosas: pídale perdón a Dios por todos sus pecados, y por la fe en su sangre recibe el perdón. Si usted está dispuesto a recibir este milagro, aún las personas que nos están escuchando, ahí donde se encuentran, como aquellos que están aquí presentes, repitan conmigo esta oración ahí donde están. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, gracias te doy por tu misericordia. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, porque yo no merezco absolutamente nada, ningún beneficio, porque soy un pecador. Pero tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados, y por la fe en tu sangre que derramaste me has perdonado. Por lo tanto, recibo el perdón por la fe en tu sangre. Creo que resucitaste para justificarme. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice estas vidas en esta hora. Tú conoces sus corazones. Gracias, Señor. Yo le voy a pedir a aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez, quiero orar por ustedes, ahí donde está. Solamente le voy a pedir que levante su mano. No le voy a pedir que se mueva, solamente que levante su mano ahí donde está y diga: sí, yo hice esta oración, permíteme orar por usted. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, ahí donde está, indíquenos con su mano en alto y diga: sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Digan conmigo ahí donde están esta oración: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todas las cosas que no han sido gratas delante de tus ojos. Ahora, Señor, bendice estas vidas. Tráeles ahora, Señor, la fortaleza. Tú conoces, Señor, sus corazones. Señor, el milagro que han estado esperando, que lo reciban. Que por la fe en ti, Señor, puedan desafiar cualquier obstáculo. Que no se detengan, porque las bondades del cielo están disponibles para aquellos que creen. Por algo dice tu palabra: los violentos arrebatan el reino de los cielos. Sí, Señor, esos valientes en la fe arrebatan el reino de los cielos. Señor, gracias por estas vidas que han dado este paso de valentía y han arrebatado, Señor, han obtenido algo que muchos no lo quieren, lo rechazan. Pero te doy gracias por su vida y sus familias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora vamos a orar en este momento por aquellas personas que están enfermas. Todo aquel que está enfermo, usted sabe que usted está sufriendo. Probablemente todavía no tenga un diagnóstico médico, pero usted se siente mal. Pero Dios sí lo conoce. En otro caso, usted ya ha sido diagnosticado con un problema de salud. Jesús lo ama. Enfóquese en Él. Jesús quiere sanarlo. Pero también tenemos que creer que por su llaga fuimos nosotros curados.
y desafíe por la fe en lo que Jesús hizo. Los que están dispuestos a desafiar por la fe en Jesús su enfermedad y quieren recibir ese milagro, pónganse de pie, por favor. Como un acto de fe, usted ponga su mano en el corazón. Repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, infinitas gracias, porque tú moriste por mí en la cruz. Dígalo con toda convicción, porque tú moriste por mí en la cruz. Enfoco mi mirada únicamente en ti. Te pido que me perdones por haber puesto mi confianza donde no tengo que ponerla. Límpiame, Señor, de este pecado. Pero en este día, como Jairo, como esta mujer, me enfoco en ti exclusivamente, porque tú eres Dios y tú moriste por mí y resucitaste para que yo pueda tener salud en este día. Y por la fe en lo que dice tu palabra, que por tu llaga fui curado, en el nombre de Jesús recibo el milagro, recibo la sanidad para la gloria de tu nombre. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Gracias porque en esta hora tú estás haciendo cosas grandes, Padre. Oh, Señor, estás sanando el corazón, estás sanando las arterias, Señor, estás sanando el estómago, estás sanando tiroides, estás sanando el cerebro, estás sanando la piel, estás sanando los ojos, Señor, estás sanando la garganta, estás sanando los pies, estás sanando, Padre, la columna vertebral. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, Señor, opera esas obras lindas, Señor, de sanidad. Y para aquellos que necesitan milagro, tú lo haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú vives, y por cuanto vives, Señor, tú nos das, Señor, una respuesta hermosa. Te agradecemos, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Oh, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo eres, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministra, Padre. Trae salud a la iglesia. Los que no están aquí en casa, los que no están aquí en la iglesia, donde quiera que estén, en el hogar, en los hospitales, en las casas, en el nombre de Cristo Jesús. Fuera del país, ahora reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el que sana las dolencias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el que hace milagros. Tú eres el que resucitaste, el que confirma. Espíritu Santo, confirma a Cristo a través de obras portentosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Qué lindo eres, Señor. Gracias. Sí, sí, Señor, gracias. Oh, sí, Señor. Si tan solo te adoramos. Dele gracias. Pudiera tocar tus manos. Gracias, Señor. Qué lindo, Jesús. Qué lindo eres, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Si tan solo gracias. Tocar el borde de su manto. Oh, sí, Señor Jesús. Si tan solo sí, Señor, pudiera oír su voz. Maravilloso, Señor. Si tan solo aleluya, pudiera acercarme a Él. Gracias, Señor Jesús. Libre sería. Gracias, Señor. Yo lo sé. Sí, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, dígale, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿qué hizo ella inmediatamente? Se fue a la cocina a darle de comer a Jesús. Qué lindo, ¿no? Pregunto, ¿está dispuesto a consagrar su milagro, su sanidad para el servicio de Jesús? Si Dios le ha dado más tiempo, le ha dado vida, le ha sanado, ¿está dispuesto a usar ese cuerpo para orar por los enfermos, enseñar, predicar, para hacer la obra del Señor? Amén. Hermano, consagre su milagro entonces ahora. Padre, aquí dedicamos, Señor, tu respuesta la dedicamos para ti, Jesús. La ponemos en tus lindas manos, Señor. Usa, Señor, a mi hermana y a mi hermano en las áreas que tú quieras. Qué lindo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos? Yo sé que hay enfermedades que tienen que ser diagnosticadas, más bien, sanidades que tienen que ser diagnosticadas por los médicos. Pero por lo menos podemos sentir, por ejemplo, si desapareció una protuberancia, si se quitó el dolor, si no veíamos bien, ahora ya vemos bien. Si ha sentido usted un cambio, si usted puede testificar que hay algo, pero que luego usted necesita confirmarlo médicamente, pero usted ya sintió algo en su cuerpo, levante su mano, que pueden decir sí, amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Las demás enfermedades, oiga bien, más bien las otras sanidades o milagros, cuando usted vaya donde el médico y le den, por ejemplo, aquellos que tienen diabetes, cuando le hagan los análisis en el nombre de Jesús, van a estar completamente normales. Aquellos que tienen bloqueos en las coronarias, dele gracias a Dios porque el Señor le ha sanado. Las hormonas tiroideas, cuando usted se haga el chequeo, saldrán normales. Y aquellas áreas que usted sabe que necesita la confirmación clínica, entonces que esto nos impulse primero a amar más a Jesús, a entender que el milagro es para servir a Dios y servir a los demás. Si Dios nos extiende la vida y la calidad de vida, no es para vivir en el pecado, sino vivir para la gloria y la honra del Señor. Y para que los propósitos de Dios en esta tierra se cumplan, de extender el Evangelio por todas partes. ¿Está usted entonces dispuesto a orar por los enfermos en los hospitales, en casa, en el vecindario, donde sea? Una vez más, cantemos esta alabanza y vamos a decir: sí, Señor,
Gracias por esta obra preciosa. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Dígalo con fe. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro, y Él está aquí para tocarle, Él está aquí para sanarle. Dígale, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, ese nombre sobre todo nombre, el cual vamos a clamar y adorar esta noche, porque en el nombre de Jesús se hace y se rompe toda obra del enemigo y toda obra de enfermedad. Señor, queremos clamar ese precioso nombre, adorarte en espíritu, en verdad en esta noche, Señor, y decirte, obra en nosotros, en nuestra familia. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, adórele. Jesús, invoque ese santo nombre. Jesús, nombre sin igual. Una vez más, adórele y dígale, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sin igual. Una vez más, Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Solo las voces, dígale, Jesús, 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 nombre sin igual. Una vez más, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús,
Jesús, precioso nombre. Jesús, nombre sin igual. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has hecho grandes obras esta noche. Gracias, Jesús, porque tú has hecho obras maravillosas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra familia, Señor. Jesús, nombre sin igual, a ti clamamos, Señor. Jesús, nombre sin igual. Amado Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque sabemos que habrá testimonio de poder, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Vamos a escuchar, Señor, desde este púlpito, gente glorificándote, gente exaltándote y diciendo: Jesús me sanó. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado y nos has ayudado, Señor. Y gracias porque estamos esculpidos en el hueco de tu mano, y de ahí nada ni nadie puede arrebatarnos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por siempre y para siempre, Señor. Y declaramos victoria, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor